Hola nuevamente a todos, un saludo. Le damos las gracias por seguirnos una semana más. Queremos compartir con vosotros lo que es un pequeño resumen que estamos dando de las escrituras, de las Sagradas Escrituras, de todos los libros, los 66 libros. Bueno, en esta semana vamos a compartir el que nos toca y en principio pues recordarles que somos una asociación y ministerio que es Expo Museo y se llama Viva la Biblia. Mi nombre es Marc y estamos para servirles. La clase de esta semana va a ser de Primera de Crónicas. El tema principal al cual está centrado en la historia redentora de Israel y entra dentro del formato de los libros históricos, la división de los libros históricos. ¿Quién lo escribió? Bueno, en principio se cree que lo escribió Esdras, este gran siervo de parte del Señor. Y consta, vamos, aquí está aquí, 29 capítulos, para aquellos que quieran recordar estos pequeños mapas mentales que estamos ofreciendo para que podamos recordarlo. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, en principio recordarles, hermanos, que los libros, por ejemplo, de Crónicas, Esdras, Nehemías, fueron escritos para los judíos, sobre todo que habían regresado de lo que es el exilio a su ciudad de Palestina. Entonces, todos esos exiliados era a lo cual estaba centrado este libro. Se parece mucho en estilo, en cuanto a la lengua, el estilo, perspectiva y propósito. Son libros muy parecidos porque Esdras, por ejemplo, Nehemías también eran unos restauradores, unos libertadores en cuanto a motivación para que el pueblo de Israel se volviera a juntar y poder levantar cartas y hablar con los reyes que estaban siendo oprimidos por ellos para que pudieran ser libertados de esa opresión. Y bueno, y son por eso muy parecidos. Se le considera este libro un complemento también a Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, que también son muy parecidos. Todos estos libros pues es o forma parte de lo que es la historia del pueblo de Israel. Personaje principal, bueno, pues el rey David o David es el primordial personaje de este libro. Crónicas ocupa casi exclusivamente la historia de Judá. Solamente recordar, como ya hemos tocado en algunas clases, de que el pueblo judío hubo una división, Jeroboam y Roboam. Entonces uno fueron la tribu del norte y otro la tribu del sur. Entonces la tribu del sur es la historia donde se centra esta historia de Judá. Quizá probablemente la escritura le da importancia porque de aquí vendría la genealogía del Señor, de ese Salvador que menciona las Escrituras, que hay varios cientos de profecías que iba a venir un Salvador por medio de la genealogía y de la tribu de Judá. Bueno, está centrada en torno a dos temas principales, perdón, a dos temas principales. Uno de ellos es del capítulo de 1 al 9, la historia genealógica de Israel. Entonces, el primer capítulo hasta el 9, todo tiene que ver con la genealogía de Israel, de todas las tribus, y bueno, pues se centra bastante en eso, ¿no? Por no decir todo, ¿no? Todo. Y del capítulo 10 al 29, pues se centra en todo lo que es el reinado de David, sus historias, sus conquistas, sus guerras, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí está dividido este libro de Primera de Crónicas en dos, del 1 al 9 y del 10 al 29. Bueno, no está dividido, hacemos una división como mapa mental. Muy bien. El momento histórico, el libro deja claro, por supuesto, que desde el comienzo del reinado de David, los escritores que vivieron en esa época, a esos eventos de lo que es la persecución, de esos eventos descritos, generalmente profetas, registraron la historia de su propio tiempo. Entonces, recordar, hermano, que esto no es algo inventado, sino que es una cuestión donde
profetas y hombres y siervos de Dios, escribas, etcétera, etcétera, pues quisieron plasmar la historia en pergaminos y para poder así recordar la historia de Israel. El resumen de este libro, de Primera de Samuel, es el siguiente. Para aquellos que quieran recordarlo, del capítulo 1 al 9, vemos la genealogía de los patriarcas, como hemos comentado, del 1 al 9. Entonces queremos hacer esta división para que puedas recordar y cuando entres dentro de este libro también apasionado, pues historia, puedas acordarte de que del 1 al 9 es toda la historia de los patriarcas, su genealogía. A partir del 10 al capítulo 12, pues vemos cómo David asume su reinado, cómo es levantado y cómo él ya se sienta por fin como rey en su trono y empieza ya a poder manifestar su reinado. Del capítulo 13 al 17, pues podemos ver la búsqueda del arca del pacto y la profecía de Natán, del profeta Natán, que acordaos que en el libro anterior es Natán que amonesta a David y le cuenta aquella historia de dos hombres que tenía uno ovejas y otro tenía solamente una, y el que tenía muchas ovejas le quita la única que tenía, hablando de Betsabé. Entonces Dios trae juicio a David por causa de que cometió adulterio y también hizo que pudieran matar al marido de Betsabé, es decir, que también pues cometió pecado de matar a una persona, ¿no? Y bueno, pues aquí en este capítulo estamos viendo cómo David se da cuenta de que él vive en una casa lujosa y se da cuenta que el arca no está. Bueno, se da cuenta, no, que no está el arca. Saúl abandona por allí y bueno, pues David pregunta a Natán y le dice, mira, yo vivo alegremente, con muchas, bien, buenamente, y sin embargo el arca de Dios pues está entre telas por ahí olvidada. Entonces le consulta al profeta y el profeta Natán le dice, ve porque Dios está contigo, Dios te va a prosperar. Entonces él va por el arca y bueno, ahí hay circunstancias, entre una de ellas de uno que tiene un tropezón, el carro en el cual viajaba el arca del pacto, y quiso tocarla para sujetarla, para que no se cayera, y Dios no le gustó aquello, aquella actitud, como si Dios necesitara ayuda, y dice las Escrituras que se quedó muerto aquel hombre, ¿no? Entonces David tiene un temor santo, sagrado acerca de eso, y bueno, pues son historias que merece la pena de recordar y de poder estudiar. Capítulo 19 y 20, ahí viene la victoria de David contra Amón y la guerra contra los dichosos filisteos. Siempre están de guerra con este pueblo, con estas tribus, y aquí vemos cómo Dios le da la victoria súbita sobre todos estos pueblos. Del capítulo 21 al capítulo 23, aquí vamos a encontrar los últimos días de David y sobre todo los preparativos del templo y también cómo se tenían que organizar los levitas de cara a ese futuro templo que iba a ser levantado más tarde, ¿no? Entonces, en estos capítulos, estos dos capítulos se centran en la vida, en los últimos momentos de David y cómo se tiene que preparar, organizar la construcción del templo y cómo nuevamente despertar ese deseo levítico de aquellos que habían sido llamados para servir dentro del templo. Crónica 23 ya al 29, estos últimos capítulos, se va a centrar sobre los hijos de Aarón y la preparación de Salomón. Entonces ya aquí los hijos de Aarón, que son dentro de la tribu de los levitas, van a ser los que se van a centrar en estos capítulos de la preparación del templo y como ya viene ya pisando, al ser los últimos días de David, como viene ya Salomón, pues apareciendo para futuramente poder construir el templo al Señor. Pues que Dios te bendiga grandemente. La clase de hoy, la pequeña
que estamos dando reporte, de resumen de lo que es las escrituras, mapas mentales. Bueno, que Dios te bendiga grandemente. Esperamos que sea de mucha bendición y un abrazo para todos nuestros seguidores.